Bien, dándole continuidad a los capítulos que hemos estado desarrollando acerca de Flask con MySQL, vamos a ver hoy cómo nosotros podemos actualizar un registro para refrescarle la memoria lo que hemos ido haciendo. Déjame ver si esto ya está corriendo mi servidor. Pues hicimos una consulta, la consulta nos permite filtrar por un tipo de categorías. Si le doy a buscar, me muestra esa que yo especifiqué, y si le doy un clic, pues me lleva a un formulario donde yo puedo darle mantenimiento a ese registro, llámese actualizarlo, cambiarle el estatus, cualquier cosa que se le ocurra, o cualquier requerimiento que se nos exija. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo cómo nosotros actualizamos ese registro, cómo podemos cambiarle cualquiera de los campos en este ejemplo. Ok, para ello vamos a ir a nuestro IDE de desarrollo, y lo primero que vamos a analizar es la forma en que lo vamos a lograr. Tenemos un archivo HTML llamado editar categoría, que por el momento lo único que tiene es una interfaz con input type, ¿verdad? Del tipo text, y que va a mostrar los campos de la tabla categoría, que es lo que estamos haciendo aquí en el value. Importante que vean todos los capítulos desde el principio para que entiendan lo que estamos haciendo, porque este ya es el capítulo número 6 donde vamos a crear una actualización. Entonces, en base a esos objetos que tenemos aquí, txt categoría ID, txt nombre categoría, estatus categoría, y un botón que se va a encargar de guardar. Ok, ¿cómo funciona esto en Flask? Pues bien fácil. Nosotros vamos a crear una función, una ruta primero, que es la que vamos a llamar, y esa ruta va a tener entonces una función para actualizar nuestros registros. Entonces, como ya sabemos, la ruta la creamos con el objeto app, o el nombre que usted le haya dado a su objeto. En mi caso fue app. Abro paréntesis, abro comilla simple, le pongo un slash y le digo el nombre que yo le quiero dar a esa ruta, que sería guardar, por ejemplo, vamos a ponerlo en mayúscula, guardar cat, ¿verdad? Ahora, ese guardar cat, yo le debo decir también qué tipo de método voy a utilizar. Entonces aquí decimos métodos en plural, así mismo, métodos en plural, y decimos que eso va a ser igual, abrimos llave no, abrimos corchete, y ponemos el método, por ejemplo, el post, que es con el que estamos trabajando nosotros. Ok, hasta ahí, pero ese método post debe estar entre comillas. Puede ser comilla simple o puede ser comilla doble. La comilla dentro del corchete, y ahora sí. Ya él sabe con eso, número 1, que estamos creando una ruta llamada guardar categoría, y que la forma en que se van a hacer las peticiones va a ser por el método post. Una vez creado esto, entonces vamos a crear nuestra función, que es la que se va a encargar de guardar la categoría. Le voy a dar el mismo nombre, y esa función no va a recibir ningún argumento. Ok, una vez hecho esto, entonces lo que yo quiero primero es capturar los valores que tengan estos objetos de editar categoría. Entiéndase, lo que tiene txt id categoría, lo que tiene txt nombre, etcétera. O sea, esos valores yo los quiero capturar en mi función que estoy definiendo aquí, para posteriormente a eso entonces guardarlo en la tabla categoría. Entonces, como hablamos de que ahorita estábamos trabajando, o que estamos trabajando, mejor dicho, con el post, entonces yo necesito aquí especificar una librería que es request, que me permite a mí
capturar esas peticiones desde el servidor y devolverla en un momento determinado. Entonces con request yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tener una variable que se llame category, por ejemplo, ID, y eso va a ser igual a el request punto del formulario y entre corchete el nombre del objeto que yo quiero capturar. ¿A quién yo quiero capturar? Recuérdese que esta es nuestra interfaz gráfica, esta es la vista. Entonces vengo aquí y lo especifico. Ya con eso, lo que tenga en su momento el objeto txt id category va a pasar a esa variable. Entonces voy a copiar eso y lo voy a repetir, uno para el nombre y otro para el estatus. Esos son los campos que tengo. Y aquí entonces le voy a cambiar el nombre. Por ejemplo, este sería name y este sería status. Lo que simplemente estoy haciendo es declarando variables, ¿verdad? Entonces, de igual forma, vengo aquí, me llevo el nombre, lo pongo, vuelvo aquí y me llevo el estatus. Ok, bien, con eso estoy capturando ahí las peticiones que se hacen y almacenándola en esas tres variables. Una vez elaborado esto, entonces seguimos la misma forma como hemos ido desarrollando nuestro curso. Yo vengo aquí y voy a crear un cursor que ya lo tengo listo aquí y que no lo voy a repetir, ¿verdad? Con la diferencia de que en este caso no necesito trabajar con un diccionario de datos, por ende no le voy a pasar ningún argumento ahí, sino que simplemente le voy a decir que voy a crear un cursor porque lo que quiero es una acción en mi tabla, o sea, llámese registrar, actualizar, lo que fuera. Ok, entonces una vez creado esto, y él sabe que yo tengo un cursor, entonces yo le voy a decir que cursor punto execute y entre paréntesis el comando que yo quiero afectar o el comando que yo quiero utilizar, mejor dicho. Yo quiero un update de la tabla categoría. Que yo la hice en plural. Recuerden que esa tabla la tenemos aquí. Mírenla ahí, a la que yo estoy haciendo referencia, categorías, y estos son los campos de esa tabla. Perfecto. Entonces ya le dije categorías. Después de ahí voy a setear los valores con la sentencia set y voy a especificar los campos que quiero afectar. Siempre me gusta llevármelo de aquí por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, ese campo yo lo quiero afectar, lo quiero actualizar. Ok, lo especifico ahí y le digo que él va a ser igual por %s, porque aquí lo que le estoy pasando es un parámetro. Todavía no, él sabe que ahí va a recibir un parámetro, pero todavía no sabe qué es. Ahorita mediante una tupla, mediante una tabla, le vamos a estar pasando esos valores. Ok, como son más campos, aparte del nombre de la categoría, también yo quiero el estatus, pues le pongo una coma y vengo ahora y busco el estatus de la categoría, que es este campo que tengo aquí. De igual forma le digo signo de igual, por ciento y S, esa S minúscula. Vamos a ver, parece que aquí el teclado está abajo. S minúscula. ¿Okay? Ya él sabe que ahí va a recibir un parámetro. Ok, entonces a ver si esto ahí, perfecto. Ok, entonces después de ahí viene lo que es la condición, que sería where, ¿qué cosa?
el campo por el cual yo voy a hacer la búsqueda, que sería el código de la categoría. Entonces le digo, cuando eso sea igual, y de la misma forma le digo %s, que es el parámetro que en breve le vamos a estar pasando. Cierro la comilla, vamos a quitarla aquí, cierro la comilla, le pongo una coma y puedo incluso ponerlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Puedo seguir horizontalmente, pero puedo darle un clic, un enter, perdón, y aquí ponerle, por ejemplo, los parámetros que él va a recibir. Y eso yo se lo puedo pasar como una tabla, como una tuple en Python. ¿Con cuáles? Con los campos en el mismo orden que yo fui declarando los parámetros. Por ejemplo, lo primero que recibe es el nombre. Ok, entonces yo vengo aquí y digo, mira, esto tiene el nombre, sería el primer valor que yo le paso. Después le pongo una coma. Después que recibe el estatus, entonces vengo aquí, me llevo este campo que va a tener lo que el usuario ya haya digitado en el formulario, en la vista HTML. Y por último, la condición, que es el where, que sería lo que tiene este campo aquí, el código. Si analizan, ese campo, por ejemplo, ese campo va a caer aquí, este campo va a caer aquí y el código caería aquí, o sea, en su espacio. Cada uno de esos son los espacios de sustitución que se van a ubicar esos campos que tenemos ahí. Una vez hecho esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es a nuestra base de datos, ya ustedes saben, se llama DB en minúscula, simplemente le vamos a dar un commit. Esto va a hacer que ese comando se registre, o sea, se ejecute. Arriba lo ejecutamos, pero hasta que no le damos el commit, esa sentencia no va a afectar a mi tabla. Lo va a realizar, pero se va a quedar en standby. Cuando yo le doy el commit, ahí es cuando realmente la sentencia que tiene el update se va a registrar de manera permanente en mi base de datos. Después de ahí, si quiero también, por seguridad, puedo cerrar mi base de datos llamando al método close. Commit para hacer efectivo ese comando update para que se registre y afecte mi tabla, y db.close para que se cierre la base de datos. Entonces, hasta ahí todo debería ir funcionando de manera bien, correcta. Entonces, yo puedo ponerle un mensajito al usuario para que eso no se vea tan rústico, que diga, por ejemplo, registro o datos guardados correctamente, por decir algo. Ok, entonces esa sería la función. ¿Qué ocurre? Que en mi edit categoría yo quiero llamar eso, o sea, yo quiero que cuando el usuario le dé un clic al botón, pues se guarde. Ok, ¿cómo hacemos eso? Vamos a nuestro vista HTML de edit categoría. Fíjense que aquí tengo mi formulario y simplemente le digo action va a ser igual, y ahí el nombre de la ruta que yo quiero que se ejecute cuando se pulse un clic en el botón guardar, que es el summit que tengo aquí creado. Es decir, esa ruta yo la voy a llamar cuando le dé un clic al botón guardar, ¿verdad? Y la ruta, como tiene una función que depende de ella, entonces me llamaría esa función. Se alimentan las variables con los objetos de mi vista HTML y posteriormente pasaría a lo que es la actualización de ese registro. Entonces vengo aquí y en el action de mi formulario simplemente le paso el nombre, no de la función en este caso, sino de la ruta de mi decorador. Guardo ahí,
aquí creo que me está dando un error, pero vamos a compilar otra vez. Ok, dice que método post. Vamos allá. Aquí es el problema lo tengo en mi aplicación principal. Entonces yo tengo aquí post. Déjame ver. Voy a pegar aquí. Voy a compilar. Y en la línea 25. Ok. El debe commit. En la línea 35, perdón. Ahí. Lo mismo pasa aquí. Vamos a ver ahora. Ok, para solucionar este problema, quise ponerlo todo en una sola línea, en dos líneas, perdón, para que ustedes vieran el código. Para evitar esto, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en una sola línea. Ya ustedes saben que aquí estaría la tupla que alimenta a mis parámetros. Y esto simplemente para yo ver el asunto de la indentación, o sea, de la sangría, que me puede estar dando problemas con eso. Vamos a ver. Voy a tener que probar todas las indentaciones para que descartar probables errores. Le estoy quitando la tabulación, le estoy dando una tabulación para estar seguro de que es correcto ahí, para ver entonces si ya ahí solucionamos el problema. Ok, guardo eso, problema de indentación de sangrías, y voy a limpiar mi pantalla y voy a darle otra vez a compilar. Fíjense que ya ahí el programa está compilando bien, o sea, se puso en marcha. Y el principal problema que tenía era el de la sangría. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque como estoy creando una función, se supone que debe haber un indentado de esa función y deben estar todos al mismo nivel. Entonces, si ustedes observan, si le damos a examinar, aquí tenemos el 1 es normal y está inactivo, el 2 estudiante becado está activo, el 3 media beca y está activo. Entonces, si en mi consulta, por ejemplo, voy a refrescar, yo digo el número 1 y le digo, ok, yo quiero que esté activo, ponerle una, y le doy a guardar y le voy a poner atrás prueba para que ustedes vean que funciona. Le doy a guardar y aquí tengo un error que me dice que ok, el formato no lo soporta porque le pasé una S mayúscula. Esto debe ser una S minúscula. Ok, aquí también. Y ahora sí, vamos a guardar. Vamos a llamar nuestra consulta. Vamos a seleccionar el estatus, vamos a ponerle A, y aquí atrás le vamos a poner prueba. Le doy a guardar y fíjense que dice datos guardados correctamente. Y si yo voy a mi base de datos y le digo examinar, fíjense cómo ahora dice en el 1 dice normal prueba y el estatus dice A. Antes estaba inactivo. Igual